Bueno, largamos. Bienvenidos. eh, Bienvenidos esta tarde. Creo que ya tengo la señal, ¿no? Si no, no entendí. Pero si no, Listo, largamos. listo, Vamos, listo, vamos, adelante. vamos. Largamos entonces. Estaba esperando la señal para presentarme, para decir que soy Matías Longoni, que soy periodista agropecuario, y para darles la bienvenida a todos ustedes que están conectados a esta charla muy oportuna, a mi juicio, muy poderosa por los contenidos que va a haber aquí y por las distintas voces que se han reunido para evaluar un tema que quizás en la opinión pública no lo vemos bien desmenuzado, pero que aquí seguramente va a estar bien analizado, que es el cierre de las exportaciones de carne y su posible impacto sobre distintas cadenas, bueno, sobre distintos eslabones de la cadena de ganados y carnes en realidad. Esta es la idea un poco. La convocatoria surge de las sociedades rurales de Córdoba, agrupadas en Cartés. Básicamente me han invitado a mí de Jesús María, que es una rural que siempre admiro por su actividad, y bueno, por Cartés y CRA, básicamente esa es la cadena de mandos, eh, para analizar justamente los impactos potenciales del cierre de las exportaciones de carnes, y esta situación que nos sorprendió a todos la semana pasada se prolonga demasiado en el tiempo, sobre todo porque además este análisis es pertinente porque tenemos experiencias previas respecto de esto. La Argentina es un país que ya tuvo sus exportaciones de carne cerradas, siendo que es un país tradicionalmente exportador. No es una aventura esto, no es una decisión que caiga, digamos, inadvertida. Este es un país cuya industria se formó casi de la mano de los frigoríficos exportadores. Y entonces cerrar las exportaciones de los frigoríficos suena por lo menos confuso. Vamos a empezar a hablar con Alejandro Brandán. Vamos a convocar primero en este panel a los productores, a los dirigentes agropecuarios. Brandán es de la Sociedad Rural de Jesús María, allí en el norte de Córdoba. Lo invitamos directamente a darnos su visión sobre este asunto. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué podemos esperar si esto se prolonga? ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Un gusto estar acá. Bueno, yo voy a hablar un poco de la situación de la gente que está en el plan de vacunación de Sociedad Rural de Jesús María. Yo soy productor, hace ya 20 años que estamos hace 30, yo estoy hace 20, trabajando como médico veterinario en una empresa grande del norte de Córdoba. Y bueno, nosotros estamos participando actualmente como vocal en la Sociedad Rural de Jesús María. Y bueno, yo me tomé el trabajo de tomar un poco datos históricos desde el año 2001, de lo que es el plan de vacunación, para contar un poco a partir de estos datos cómo fue impactando las decisiones políticas en la producción del norte de Córdoba y de los departamentos que abarca el plan. Puntualmente el plan de vacunación de Aftosa, que lo usamos nosotros en el norte para evaluar los stocks y las cantidades de productores y estratificar productores por cantidad de animales, abarca los departamentos de Colón, Totoral, Tulumba, Río Seco, Sobremonte y una partecita de Ischilín y Río Primero que también vacunan con nosotros. En el año 2001 nosotros vacunamos 550.000 cabezas, y es alrededor de 3.100 productores. Y para el año 2021, 20 años después, estamos vacunando 380.000 cabezas y 2.650 productores. Es decir, se han perdido en el camino 170.000 cabezas y alrededor de 400 y pico de productores. Quiero remarcar que entre el año 2006 y el año 2010, que fue a partir del cierre de exportaciones de carne del año 2006, se perdieron el 50% de estos productores. Estos datos están, lo bueno de tener la línea del tiempo con los datos vacunales nos permite sacar conclusiones a partir de las decisiones que se tomaron políticamente en ese momento. Como segunda línea, yo quería marcar que el 90% de los productores de estos 2.650 productores que tenemos actualmente
son productores de menos de 250 cabezas. O sea, son todos pequeños productores. Y el 75% de los productores son de menos de 100 cabezas. O sea que cuando hablamos de grandes capitales, terratenientes, oligarquía, estamos, al menos en nuestra zona, muy equivocados. Estos pequeños productores básicamente hacen cría. La gran mayoría, el 82% de estos productores, tienen producción de cría. Y en lo que es la cría tiene dos grandes categorías que vende. Una que es el ternero, la otra es la vaca vacía. El impacto de esta medida va directamente hacia la vaca, hacia el valor de la vaca. Y justo en un momento en el cual el productor se está quedando sin pasto, entonces tiene que salir a vender su vaca, y con eso, con el ingreso de la venta de su vaca, le permite subsistir luego a lo largo del año, y por supuesto con la venta también de los terneros. Pero lo que quiero marcar en esto es que no es que estamos pegándole con esta medida a los grandes productores, sino el que más sufre con esta medida es sobre todo el pequeño productor, que ve afectado en uno de sus principales productos de venta una caída de precio a causa de que no la va a poder vender a mercados de mayor valor. El tercer punto que quería marcar y que me parece fundamental es que la ganadería es una actividad de largo plazo. Nosotros cuando decidimos vamos a inseminar hoy, estamos pensando en un novillo que recién lo vamos a tener de acá a 3 años. La vaca va a gestar durante 9 meses, 6 meses al destete, luego vamos a hacer una recría y un engorde que va a estar alrededor de 6 meses más. Entonces, el impacto de las medidas que hoy se toman lo vamos a ver reflejado de acá a algunos años hacia adelante. Evidentemente, esto ya pasó en el año 2006, lo vivimos con pérdida de stock ganadero, lo vivimos con pérdida de productores, fundamentalmente de productores pequeños, disminución de la producción en los productores grandes que viraron sus capitales hacia otras producciones más rentables o hacia hacia algún otro negocio que fuera más apetitoso. Y bueno, lo que vamos a vivir, según yo, a partir de esta decisión, seguramente va a ser menos productores, menos producción, menos trabajo, menos actividad económica en el interior de Córdoba, en los departamentos del norte, y evidentemente esto lo vemos como algo muy negativo. Yo lo que creo y que quiero dejar claro acá es que el problema es que nosotros hemos puesto para que solucionen nuestros problemas a los generadores de los problemas. Y esto es lo que nos va a impactar en el corto y en el largo plazo, lamentablemente. Bueno, es la triste realidad. Alejandro, vos dijiste hace un ratito, y esto preguntando para que entienda la gente más común, bueno, que vos veías que por la época del año, además donde está tomada la decisión, el productor está medio entrampado, digamos, porque justo empieza el invierno, hay poco pasto, y que la consecuencia directa iba a ser una baja de los precios de la vaca, que es una de sus fuentes de ingreso. ¿Puede evitar el productor de algún modo vender? Es decir, como hace con la soja, me siento sobre las vacas y no vendo. No, lamentablemente no. No, uno tiene una planificación forrajera que la hace, la hace con tiempo y sobre todo en la zona norte de Córdoba, que es muy estacional en cuanto a sus lluvias. Nosotros tenemos altas producciones en verano y bajas producciones de pasto en invierno. Entonces no tenemos opción en el norte que descargar la vaca vacía o la vaca improductiva, la vaca vieja, durante el invierno. Darle de comer y sentarse y esperar una mejor posición no es posible. Esta es la época en que sale la vaca vacía, los que hacen tacto puntualmente hacen en esta época, y los que no descargan por una falta de pasto. O sea que están, sobre todo los productores más chicos, en una encerrona bastante complicada. Bien, gracias. Gracias por respetar los tiempos, además. Le voy a dar la palabra ahora a Berardo Vignati, bueno, que representa la Sociedad Rural de San Justo, en Santa Fe, y nos va a dar la visión desde allí.
Berardo, desmuteate, como dicen ahora, y es tu turno. Vale, muchas gracias, Matías, y buenas tardes al resto. Bueno, la idea es darle un panorama y una breve reseña de lo que es la provincia de Santa Fe. Yo soy médico veterinario, productor agropecuario también del centro de la provincia de Santa Fe. Hablar de carne para la provincia de Santa Fe representa a más de 26.800 productores dentro de la provincia. La provincia cuenta con un rodeo de 6,5 millones de cabezas en su stock, que eso representa el 12% del stock ganadero en el país. Por lo tanto, está ubicada en el segundo lugar dentro de las provincias a nivel país. Además, Santa Fe cuenta con el 11% del rodeo de madres a nivel nacional, y bueno, eso con 2,5 millones de cabezas, y bueno, este panorama detalla un poco y le da la importancia a lo que es la ganadería en la provincia de Santa Fe. La composición de los productores dentro de lo que es la provincia, el 97% de los productores está compuesto por medianos a chicos productores. Esto significa, como decía Alejandro, que está muy lejos la provincia de Santa Fe de lo que es la oligarquía normalmente llamada, y ese 97% de los productores poseen el 72% del rodeo del stock ganadero de la provincia. Así que bueno, es muy importante, fundamental, mantener todo tipo de políticas públicas ganaderas a largo plazo para evitar la concentración. Yo acá no tengo los números presentes, pero si nos remontamos te diría, 20 años atrás, vemos una concentración muy importante dentro de los productores de la provincia de Santa Fe, y obviamente todo este tipo de políticas y más a largo plazo en el que se dan, hacen que, bueno, que la ganadería se vaya concentrando aún más en pequeños actores. Si vamos a otros números de la provincia de Santa Fe, que bueno, ahí Jorge lo tienes presente, estos son datos del ministerio, la provincia exporta el 44% de los productos provenientes de esta actividad, y Santa Fe tiene un 17% de la participación de la faena en la Argentina, tiene 32 plantas, 10 de ellas son exportadoras, y bueno, da también un panorama en lo que es el significado de la ganadería, el significado de la carne dentro de la provincia de Santa Fe, no solamente en el sector primario, sino a lo largo de la cadena. Si nos remitimos un poco un tiempo atrás, al 2006-2007, la provincia de Santa Fe venía durante un periodo crecimiento pleno en su stock ganadero. 2005, 2006, 2007 venía rondando cerca de los 8 millones de cabezas, específicamente son 7.800.000 cabezas en 2007, 6 meses posteriores a lo que fue esta medida tomada por el gobierno nacional, y bueno, y desde ahí en adelante esta cadena de restricciones sistemáticas hacia el sector, obviamente, impacto negativo a toda la cadena, en donde, bueno, llevó a que hoy, actualmente, la provincia de Santa Fe haya perdido gran parte de su stock ganadero en 1.300.000 animales. Eso representa el 17% del stock de la provincia de Santa Fe, desde ese momento a hoy. Perdió Santa Fe dentro de su stock de madres el 11% de vacas, es muy significativo este número, y también perdió más de medio millón de novillos.
más específicamente alrededor de 620.000 novillos desde el periodo 2006-2007 a la fecha. Todos sabemos que la caja para un productor o la categoría novillo o la vaca manufactura, refugo, es como, actúa como un buffer para el productor, que en donde necesita caja, el productor sale a vender novillo, o en esta época sale a vender, como decía Alejandro, las vacas de refugo de sus rodeos, y con eso se hace la caja para, bueno, poder saldar básicamente sus cuentas y inversiones a futuro también. Así que bueno, si bien no es negativo, fue una disminución muy representativa a lo largo de estos 13 años que hizo reducir esa caja dentro del stock provincial. Si nos vamos un poco también contabilizando un poco la pérdida a lo largo de estos 13, 14 años, la provincia de Santa Fe perdió 1.120 millones en activo ganadero. Esto, para pasarlo a un ejemplo para que la gente lo pueda entender mejor, representa hoy 2.000 kilómetros de ruta asfáltica que se podrían haber hecho en la provincia de Santa Fe. Se podría haber hecho la ruta 11 desde la localidad de Florencia hasta la provincia más al sur de la provincia. Perdón, cuando decís se podría haber hecho la ruta 2 veces. Berardo, cuando decís activos ganaderos, decís animales que tienen un valor y que se perdieron, que desaparecieron, se fumaron. Tal cual, Matías, así es. O sea, lo que perdimos de generar en el transcurso de esos años, debido a la pérdida sistemática que fue reduciendo el stock la provincia en el transcurso de estos 13, 14 años. Y si lo ejemplificamos también con caminos de ripio tan necesitados para los productores dentro de la provincia de Santa Fe, se podrían haber hecho más de 60.000 kilómetros. Así que bueno, son muy significativas las pérdidas y bueno, y también un número que la verdad que impacta a la hora de verlo, porque bueno, hace referencia a nuestra parte, a quienes yo represento y quienes son nuestros colegas dentro del sector, que son los productores agropecuarios. A lo largo de todos estos años, la provincia perdió a 5.500 productores, que eso sería más o menos 430 productores por año de forma constante. Así que bueno, la idea era ejemplificarlo con números, con datos que obviamente se obtienen son datos de SENASA, son datos del Ministerio de Producción de Santa Fe a lo largo de todos estos años, y bueno, yo creo que no hay mejor ejemplo para demostrar las medidas, cómo pueden afectar a la provincia de Santa Fe con mostrar los números de estos 10, 12, 13 años atrás. Gracias. Berardo, vos te voy a hacer una sola pregunta. Vos al principio de la charla hablaste de un valor, estabilidad, ¿no? Que como que se había perdido la estabilidad. Esos números de pérdidas son el resultado de muchos años de intervención, de cierre de las exportaciones que duraron mucho tiempo. Por ahora llevamos una semana. Pero lo que se perdió en una semana o en un día es la estabilidad del negocio. ¿Por qué hablaste de estabilidad? Mira, Matías, las restricciones que afectan al sector no solamente son a corto plazo, como hoy comentaba Alejandro, que bueno, hoy a los productores, además de agarrarlos en un momento no bien parado,
y le quita rentabilidad al producto que tenía a corto plazo a liquidar para pagar sus deudas y reinvertir en su establecimiento, sino que todas estas restricciones, por más que se reviertan a los años, siguen en decadencia en el sector hasta que se genere una estabilidad. El ejemplo más claro está en la curva de cómo se fue generando esto del 2006 hasta hace 4 o 5 años atrás, donde apareció un respiro por parte del gobierno nacional, en donde había algunas políticas direccionadas a ese sector que lo mejorarían. Obviamente a uno le hubiese gustado muchísimas más cosas de las que se pudieron hacer, pero igualmente esa curva siguió en descendencia. Obviamente que la pérdida fue mucho menor y a una escala mucho menor, pero el mensaje o lo que quería mostrar acá, que cualquier medida que un gobierno tome hoy va a tener consecuencias hasta 10, 12, 13 o 15 años más adelante. Esa era la idea. Bien, mientras hay algún oyente que está insultando a toda la platea que se ha reunido aquí a decir, a contar su perspectiva sobre un asunto que es bastante importante, yo les adelanto que les voy a preguntar o les voy a pedir en algún momento que alguno me explique cómo impacta esto en una actividad que también es central en Córdoba y Santa Fe, que es la lechería, ¿no? Si tiene algún impacto, porque solemos dividir las cuestiones y pensamos en la producción de carne, pero también tiene cierto impacto en la lechería, que seguramente alguno de ustedes se ocupará de explicar a su turno. David Tonelo, le doy la bienvenida ahora, es representante de la Sociedad Rural de Río Cuarto, allí en el sur de la provincia. Hola David, bienvenido. Desmuteate, el famoso. No se te escucha, David. El audio, tenés que conectar el audio. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan todos ustedes? Bueno, el sur de Córdoba no escapa en absolutamente nada a lo que dijo Berardo y a lo que dijo Alejandro. Es exactamente la misma situación, calcada. Por ahí tenemos alguna diferencia, que veníamos antes del 2006 con empresas que eran 100% mixtas y el boom de la siembra directa, si podemos decirlo así, del maíz y la soja, y ese cierre bendito de exportaciones del 2006 hizo que la vaca directamente de la zona agrícola desapareciera y se fuera al pie de la sierra, se fuera a la sierra, se fuera a zonas marginales o a lomas muy difíciles de sembrar. Yo lo hablo desde el gran dolor, que yo soy un productor ganadero fanático. Pero bueno, sin duda que este es un masazo a la cría más que importante. Acá en Río Cuarto, como grandes productores de maíz que somos, el feedlot es fundamental en nuestro sistema productivo, y eso hace que tal vez en esa parte no nos pegue tanto, pero no hay dudas que a todos nuestros productores de cierre y de zonas marginales es un masazo su sistema productivo. Te puedo agregar lo del tambo que dijiste recién. Tenemos la cuenca lechera de San Basilio y de Ucacha. El tambo había encontrado en la vaca de refugo y esa exportación a China una vetita de ingreso que hacía equilibrar un poco sus cuentas. Bueno, es otra vez quitarle la única luz que podían tener o que no podían tener. Para agregar algo más de todo lo que se dijo, sin duda es que el gobierno no entiende lo que es un sistema productivo a largo plazo, no entiende lo que es el arraigo, no entiende las infraestructuras que necesitamos en los campos, que lo que genera la vaca de cría o los feedlots o la parte ganadera en cuanto a infraestructura y en cuanto a logística y en cuanto a sistema productivo y sistema de vida. Bueno, es parte de un debate que algún presidente esperemos nos escuchar, esperemos lo podamos debatir
y esperemos poder centrar en una política agropecuaria. Que sepan que lo que nosotros hacemos o la ganadería que tenemos es un delicio, que es algo que no existe en el mundo de esta forma. Es real. ¿Qué es lo que va a venir? Una agriculturización que va a seguir pasando por arriba los productores ganaderos y vamos a mandar a las vacas a la piedra, que por supuesto los sistemas productivos rinden el 50% o mucho menos de lo que rinde en un campo bueno, y después no entendemos por qué no tenemos terneros o por qué no tenemos producción de carne. Creo que es parte del debate que nos tenemos que dar. Y después nos quejamos de la sojización muchas veces, ¿no? Es que es así porque es lo más simple. Acá en el 2006, todo productor chico que había o productor mediano con un pedazo de tierra laborable decidió vender las vacas y se pasó a la agriculturización por una cuestión de rentabilidad, de economía y de mañana, cuando uno se levanta el otro día, no encontrarse con una medida de estas y arruinar lo que fue preñar la vaca hace 2 años, tener el ternero este año y el año que viene poder tenerlo engordando. Es parte de lo que el gobierno es muy difícil realmente entender, y yo entiendo que ellos ven a la economía, se levantan y mañana dicen tenemos que hacer esto y no saben la medida que toman, cómo va a repercutir para atrás sobre los productores, sobre los industriales o sobre cada inversor que hay dando vuelta en Argentina, ¿no? Y por eso la categoría empresarios se está perdiendo en Argentina. Es como un mapa de TEC, ¿no? Donde parecen jugar un partido que no tiene consecuencias. Y es muy difícil, vos dijiste, te pronunciaste apasionado de la ganadería. Y es muy difícil volver, salir, ya vemos que es decisión de cansancio, digamos, me cansé, no lo hago más, vendo todo. ¿Y volver es muy difícil? Es muy difícil porque un productor con una edad determinada no vuelve más. Y los hijos, después de ver lo que vieron con el padre, más difícil todavía que vuelvan, y los campos por ahí se abandonan, y que el tanque de agua, que la infraestructura de la casa, que no hay internet para poner un empleado, que las viviendas, que los caminos no se puede llegar al campo, que la escuelita rural está cerrada para el empleado o para el mismo productor. Hace que realmente la situación sea difícil una vez que se abandona el campo. Mientras uno está en el circuito, de alguna forma lo va solucionando, pero una vez que se sale es realmente muy difícil. Por supuesto, algún fanático volverá y esperemos que sean muchos, pero bueno, es parte de lo que necesitamos, sentarnos en una mesa, como está la mesa de carne, poder sentarnos en serio a dialogar y a ver cómo salimos de este atolladero. Gracias, David. Estamos viendo hasta aquí que hay muchos más afectados de los que parece, ¿no? Porque la presunción, si leen el diario y no conoce nada del sector, es que cerraron las exportaciones de carne y el que se friega es el frigorífico que exporta carne, el empresario que exporta carne y no todos los demás. Estamos viendo, en principio, desde distintas regiones que empieza mucho más abajo en la cadena el posible daño de este tipo de medidas. Pero tenemos a Mariano Grimaldi, que es justamente el exportador de carne de este panel. Él dirige un frigorífico en Córdoba bastante conocido, que se llama Logros, y aparece como damnificado, directo. Vamos a contarle, digamos, a preguntarle desde su experiencia si es así, si se siente damnificado por esto o no. Hola, Mariano. Hola, Matías. Hola al resto de ahí los panelistas, y un saludo para todos los productores, tanto de Córdoba y de todo el país, que seguramente deben estar conectados. La verdad que desde mi visión, esta medida creo que es muy triste, creo que es muy injusta, porque es una medida que cercena el trabajo. Nosotros, cuando concebimos una industria como la que tenemos, como el frigorífico Logros, nosotros llegamos en el año 2000 a la ciudad de Río Segundo. Una ciudad que
por aquel entonces tenía más de un 70% de desocupación, porque venía de distintos fracasos, de distintos cierres, un momento en la crisis del año 2001, que se habían cerrado un montón de autopartistas, y nosotros llegamos con un montón de ilusión, con ganas, con fuerza, en la última gran crisis que tuvo la Argentina, ya por el año 2000, 2001, 2002, con una valija llena de ilusiones, con empeño y con esfuerzo, con trabajo, armamos de la nada, de unas paredes viejas que quedaban ahí en el viejo frigorífico El Duraznillo, armamos una industria que hoy tiene directamente, alimenta a 600 familias, una industria que es pionera, una industria que tiene tecnología de punta, una industria que trabaja de la mano con la comunidad. Tratamos de producir todos los días alimentos frescos, sanos, tratar de producir con responsabilidad social empresaria, con cada vez más amigos del medio ambiente, trabajando permanentemente con todo lo que es la integración de la cadena de la industria frigorífica. Y te imaginarás que una medida como esta, que de un día para el otro te avisen que no podés trabajar. Nosotros somos exportadores, nacimos y fuimos concebidos como exportadores. La Argentina tiene su nave insignia con su producto natural, que es la carne. En el mundo nos conocen por la carne. De un día para otro tuve que salir a dar explicaciones a todos mis clientes en el mundo de que íbamos a incumplir contratos, de que no íbamos a poder cumplir con los negocios pactados. Y nos tomó realmente de total sorpresa. ¿Por qué te digo esto? Estábamos en plena vigencia del acuerdo que teníamos con el gobierno hasta el mes de diciembre, de la provisión de los cortes populares, estas ofertas que se ven en los supermercados de carne a 350 pesos el asado, 550 pesos una cuadrada, una bola de lomo, que de no existir la exportación que genera estos saldos exportables, esta carne no llegaría nunca a esos precios a la mesa de los consumidores, a la mesa de los argentinos. Porque sabemos que, a ver, un animal de consumo, una vaquillona, un ovillito liviano, que es lo que se consume, el 80% del consumo de la Argentina es eso, se tiene que vender a otros valores. Porque obviamente esos animales tienen otro costo y tienen otra integración. Por eso, en plena vigencia de este acuerdo con el gobierno, en donde nos habíamos juntado, nos habíamos puesto de acuerdo y estábamos en una plena ejecución con normal abastecimiento, más de 1.500 bocas de supermercados mayoristas abastecidas semanalmente con el producto, con más de 3.500 toneladas abastecidas, de buena primera nos llaman de que el problema de la inflación no lo podían dejar pasar, de que tenían que echar mano a las exportaciones de carne. Intentamos por todos los medios de explicarles que los exportadores solamente participamos en el 20% de la carne de la que llega a la mesa de los argentinos, el 80% del consumo. No lo pudimos establecer. Ofrecimos alternativas, ofrecimos soluciones, pero bueno, se nos explicó que era una decisión tomada, que había que hacerlo, de que bueno, que le había costado mucho tomar esta decisión, pero había que hacerlo. Bueno, obviamente que nosotros como industria no vamos a entender nunca. Industria que producimos, Argentina no produce dólares, solamente los produce exportando. ¿Vos te imaginás cercenar la posibilidad de ingreso de dólares prohibiendo las exportaciones? Es algo que verdaderamente es inaudito. Pero bueno, se notificó el cierre,
Y bueno, ahí estamos, te imaginas, en una planta como la nuestra que venía trabajando con normalidad, hoy es una industria parada, con recorte de jornadas laborales, se quitó un segundo turno que había. Sinceramente, si esto no se arregla o no se levanta, nosotros reconvertirnos al consumo es muy difícil. En el año 2006, obligado, lo tuvimos que hacer. La experiencia fue nefasta. Vimos por parte de la producción, o sea, de la fuente, de los que producen los animales, una baja de más de 10 millones de cabezas en el stock ganadero. La experiencia fue nefasta. Nosotros apelamos a la cordura, apelamos al criterio de las personas que nos dirijan de que esto se arregle. Nosotros hemos acercado una propuesta muy superadora, con un gran esfuerzo por parte de la industria, en donde vamos a aportar un volumen casi el doble del volumen que veníamos aportando. Así que bueno, confiado en que esto se pueda llegar a arreglar. ¿Y te imaginas? Nosotros teníamos inversiones planteadas, teníamos proyecciones de crecimiento, teníamos, casualmente en este momento, Logros hoy está en un plan de expansión de su capacidad productiva. Logros es una planta totalmente integrada, en donde produce y procesa todo su excedente, con una planta de harina de carnes, con un procesamiento de la sangre integral, que se produce suero, plasma y hemoglobina, e incorporando la faena kosher, que era el último destino que nos estaba faltando cumplimentar. Nos agarra en este parate y sinceramente me hace replantear todo. Pero bueno, qué sé yo, somos gringos, emprendedores, soy ganadero de pura cepa, soy un amante de las vacas. Me levanto y me acuesto pensando en las vacas. Es lo único que hago en mi vida. No me dedico a otro negocio. No la concibo en mi vida en otro negocio que no sea el de las vacas. Soy criador de una raza netamente carnicera como es la raza Limangus. Así que como apasionado de las vacas y de este negocio y de esta industria, apelo a la voluntad de nuestros dirigentes de que nos podamos sentar en una mesa, discutir todos los temas, plantearlos, que creo que nos tenemos que poner de acuerdo. Yo creo que hoy está abastecida la mesa de los argentinos. O sea, hoy los argentinos nos comemos 120 kilos de proteína, más o menos, mitad carne, mitad pollo, cerdo y un poco de pescado. O sea, la proteína en la Argentina no falta. Está en nosotros que nos podamos poner de acuerdo, de que nos sinceremos, de que aportemos lo que tengamos que aportar. Y bueno, tengo fe y tengo esperanza de que esto se arregle. No me imagino que no se arregle, porque sería el fin de una de las industrias y de uno de la marca registrada de la Argentina, ¿no? Mira, en este momento yo tendría que estar en China, en la Feria Internacional, en la CIAL, donde se cierran, y es donde el meeting, donde vamos todos los productores y todos los compradores de carne. ¿Suspendieron el viaje? ¿Suspendieron el viaje al CIAL? Mira, yo con toda la problemática esta del COVID y de las restricciones, yo tenía una encargada de comercio exterior, una funcionaria nuestra que, cumpliendo todos los protocolos y todas las cuestiones, viajaba a China, por supuesto, a la feria. Obviamente, no, es como el Mundial de la Carne. ¿Sabe cómo está el stand Argentina en China hoy? Estos días que terminó la feria, con la persiana baja. Brasil a pleno, Uruguay a pleno, Paraguay a pleno, todos aprovechando este cierre argentino, subiendo los precios, tratando de mejorar competitividad, generando nuevos negocios, planteando nuevos vínculos comerciales, y nosotros acá discutiendo si vamos o no a exportar carne.
Argentina tiene que dejar de una vez por todas de atrasar. Podemos ser el supermercado del mundo. De esta forma no vamos a hacer ni una despensa. Te quiero hacer una última pregunta, Mariano. Tiene que ver con que, bueno, cuando hay intrigas, negociaciones palaciegas, digamos, ¿no? Digo, cierran las exportaciones, pero hay grupos que negocian, otros no. Entonces entramos todos en el terreno de las especulaciones y suele dibujarse el fantasma de que puede haber eslabones de la cadena que se aprovechen de otros, ¿no? Esto es para es comidilla corriente. Ahora, me imagino que esto puede suceder, siempre hay vivos que aprovechan las olas para hacer windsurf. Pero me imagino que es pelearse por migajas, por pérdidas de algo mucho más grande que se va despedazando. ¿Cómo lo ves vos esto? ¿Esto le conviene a algún sector por sobre otro o pierde toda la cadena? Y vos te imaginarás, nosotros como industria perdemos por minuto. Imagínate que yo un cierre de esto, yo no pude programar vacaciones, no pude programar retiro, no pude programar nada. O sea, mi fábrica sigue generando gastos con cero producción. O sea, acá perdemos todo, acá perdió el productor. Vos hablabas recién, hace un rato, de los tamberos. ¿Vos tenés idea, los tambos, una vaca de tambo que come 30 kilos de silo por día? Una vaca de tambo te come 6, 7 mil pesos por medio de comida. Se come 600 kilos de silo. 900 kilos de silo por mes. ¿Vos sabés ese productor que la vaca se le secó o le quedó improductiva de que no la pueda vender hasta que se cumpla la restricción de poder vender sus vacas? El productor, el tambero, le echa mano a la vaca seca, a la vaca improductiva, a la que le dejó de producir. Vos sabés que encima de dejar de producirle, le tenga que le cueste 7, 8 mil pesos seguir alimentándola. Acá perdemos todo. En esta Es pérdida perdimos para todo. todos. Pierde el país. El que más pierde es perdemos todo y pierde el país. El país deja de ingresar. La Argentina no produce dólares, solamente los produce con las exportaciones. Estos 3.000 millones de dólares que generamos desde la cadena de carne dejan de entrar si le metemos palo a la rueda. Dejemos de ponerle palo a la rueda al trabajo. En la Argentina hace falta trabajar, menos política y más trabajo. Muchas gracias. Bueno, era Mariano Grimaldi del frigorífico Logros, el único, creo que es el único frigorífico exportador que tiene Córdoba. Había otros antes y se perdieron en la anterior crisis. Esto también hay que recordarlo. Si querés te hago un comentario ahí. A ver, breve, por favor, que ya nos pasamos los tiempos. Breve. Córdoba tenía 5 frigoríficos exportadores. Hoy queda solo uno. Dejemos de atentar las fuentes de producción y de trabajo. Políticas a largo plazo donde podamos proyectar a 5 años, a 10 años, a 20 años. O sea, no borremos con el codo lo que tuvimos hace años atrás. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Vamos ahora a darle la palabra a Pedro Pérez, que es de Consignaciones Córdoba. Me imagino que es una firma, pero en todo caso aprovecho para contar lo que es el consignatario, que es una suerte de intermediario y garante de que los negocios se hagan entre la producción primaria y sus destinos industriales y comerciales. Con lo cual está vinculado y en el medio de la cadena con todos, con casi todos. Hola Pedro, gracias, es tu turno. Matías, buenas tardes, aprovecho de saludarlos a todos, que no los saludé cuando entramos, un gusto, un placer estar con usted y disculpen, por ahí la conectividad mía no es la óptima. Bueno, de mi parte comentarle un poquito cuál es el rol nuestro. Nosotros somos una casa consignataria del centro norte de Córdoba, Consignaciones Córdoba es la casa. Nosotros tenemos remates todos los días lunes en la Sociedad Rural de Jesús María, con una incidencia aproximadamente entre unas 1.200 y 2.000 cabezas o 1.700 cabezas promedio todos los lunes. Si lo dividimos en el año, el primer semestre del año es un poco más el fuerte, tenemos un 65-70% de hacienda invernal a la venta y un 40% de hacienda gorda, y el segundo semestre del año cambia la ecuación y vendemos un poquito más de gordo que de invernada, por una cuestión de la zafra del ternero y por una cuestión después del exceso de gordo o la super oferta de gordo que empieza a salir o empezaba a salir
todo el gordo que se producía post-zafra del ternero. Nosotros creemos que en esta zona centro de Córdoba, en la zona centro del país, es un mercadito que se ha establecido muy bien, con valores de referencia, por lo menos para toda la mayor zona de incidencia nuestra, que es esta zona centro, parte de Santiago, parte de San Luis, La Rioja, San Juan. Y te diré que el fuerte nuestro, nosotros para juntar 1.500 o 1.600 cabezas, tenemos alrededor todos los lunes entre 100 y 120 remitentes para poder juntar esas 1.500 o 1.600 cabezas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el mayor arco de incidencia de productores nuestros son todos pequeños productores, pequeños y medianos productores. La mitad del remate son tropas que vienen de jaula, la otra mitad son todos de chasis, de carritos, somos un rejunte de pequeños comerciantes ganaderos que vienen a parar ahí a la rural de Jesús María para vender todos sus animales. Como te decía recién, somos, creo, un referente en la zona con respecto a los precios, un mercado súper dinámico, súper transparente. En esta pantalla tenemos varios productores que nos acompañan tanto en venta como en compra. Ellos saben lo que significa la Consignaciones Córdoba en la zona de la rural de Jesús María. Y bueno, con respecto a esta medida, que era un poquito el foco de la situación, la incertidumbre que nos genera a nosotros. Esta semana que pasó, con un cese de comercialización y demás, nosotros tenemos un 20, un 30% de hacienda que viene de la zona de San Juan, de La Rioja, donde los principales actores son tipos que compran a súper pequeños productores, arman jaula y vienen para acá. Entonces ese valor de referencia que por ahí nosotros le podíamos dar, che, si vas a comprar la vaca, fíjate, hacelo dentro de estos valores, porque si no puedes llegar a perder plata, hoy no lo tienen, digamos, hoy no tenemos certeza de un valor de mercado de una categoría que hoy es furor. Nosotros venimos hace 2 meses vendiendo en promedio 450, 500 vacas todos los lunes ahí en Jesús María. Entonces, bueno, sin duda que la angustia es enorme, digamos, el tener que hacer este cese de comercialización, porque paramos una rueda muy grande que viene dando vuelta, en oferta, en compra y en muchísimas cosas más. Entonces, bueno, esperando por supuesto que se solucione a la brevedad, como decía Mariano hace un rato. Pedro, bueno, hay un montón de pequeños Liniers. Viste que en el imaginario popular todas las vacas pasan por Liniers, y no es así. En realidad, 1 de cada 10 vacas o vacunos que van al matadero pasan por el mercado Liniers. Hay un montón de ferias y de remates como el que organizan ustedes en la zona de Jesús María. Digo, y vos lo decías muy bien, digamos, ahí va la jaula completa, pero también el carrito con 2 o 3 vacas. Y ayer alguien me decía, y esto que vos decís, de que las vacas llegan desde San Juan, desde La Rioja, desde zonas marginales que no tienen además capacidad para sostener esas vacas en el territorio, y por eso las mandan en algún momento, porque tienen mucho menos pasto. Ayer un mendocino me decía justamente algo de eso, desde General Alvear. Nos decía, los que peor las pasamos con esto somos nosotros, los productores de zonas marginales y zonas áridas, porque no tenemos modo de pasar el invierno. ¿Vos compartís ese criterio más o menos? Sin duda alguna. Te digo, hoy, como te decía recién, nosotros un 20%, un 30% de la feria de los lunes se arma de estas zonas marginales. Si te cuento, es para hablar un rato muy largo, de la forma en que se juntan los animales, de dónde vienen. Te estoy hablando de precordillera de San Juan, en donde un tipo necesita 3 o 4 días para juntar un animal, por las dimensiones, por espacio y demás. Un día de Son viaje, cargas, en esos lugares hay cargas de un animal cada 17 hectáreas, o 15, o 12. Exactamente. Mirá, Valle Fértil en particular, te voy a dar un ejemplo, no sé si es real la superficie, pero 100.000 hectáreas, 5 represas, sin alambre a la vuelta, 100 productores dentro de esas 100.000 hectáreas, en donde los animales se identifican, señal de sangre, marca fuego, son todas represas comuneras, y viene muchísima hacienda de ahí. La verdad que nosotros tenemos una incidencia bastante grande. Digamos, cortarles este chorro, le generamos un trastorno, y por ahí la gente que hoy ve por ahí un peso en su vaca que produce o en lo que fuese, que hoy tiene un valor,
para el tipo que anda por esos caminos y va juntando de a uno o dos, que sin duda el precio de mercado no es el que vemos nosotros en Jesús María, es una patada que le pegamos al tipo, o sea, lo tiramos 100 años para atrás. Gracias, Pedro. Por favor, a ustedes. Una sorpresa para mí, que soy observador de toda la situación como periodista, es que hubo reacciones muy rápidas esta vez frente a la decisión consumada de cerrar las exportaciones de algunos gobiernos provinciales, cosa que no había sucedido antes. Algunos gobiernos se animaron a expresar su opinión, lo cual es muy saludable, y por suerte tenemos aquí a representantes de esos gobiernos como para que nos expliquen por qué piensan lo que piensan, y cuál es su mirada sobre esta situación y cómo les gustaría que termine, o cuál sería el desenlace. Va a hablar primero la dama, Catalina Boeta, que es la secretaria de Agricultura de Córdoba. Bienvenida, Catalina. ¿Qué tal, Matías? Soy la ciudad de ganadería, ¿no? Pero, ¿qué sentimos? Desconcierto, desaliento, enojo, como todos los productores, porque además de todo lo que han dicho los integrantes de este panel, en Córdoba hay 21.000 productores ganaderos de carne, de los cuales 10.000 tienen menos de 50 vacas. Y además, esto visto en otros aspectos. Bueno, un frigorífico no es solo el perder de un frigorífico como alguna gente lo vio, sino que pierden todos, no gana nadie. Nosotros en la provincia de Córdoba, cuando me convoca, yo no vengo de la política, provengo de la actividad privada, y cuando me propone Sergio Busso hacer un proyecto o pensar la ganadería de Córdoba, pensamos en una ganadería ordenada con un norte que es la exportación, porque la exportación es la generadora de divisas, pero no además de eso, ordena todo. Nosotros estamos pensando en cómo marcar, que hemos convocado a todos estos mismos actores, a cómo identificar los animales para que tengan mayor bienestar, para que tengan trazabilidad, para lo que quieran los mercados. La provincia de Córdoba tiene un estándar ambiental muy alto que los productores tienen que cumplir para poder producir. Entonces estamos haciendo todo un trabajo con todas las entidades y con todos los organismos del Estado que tienen que ver con esto, para ayornar todos los sistemas de producción, para dejar, digamos, disminuir las emisiones de gas metano, para aumentar la productividad, para usar con eficiencia el recurso agua, una serie de ordenamientos ambientales que tienen su norte en poder exportar y que esto tenga una mayor productividad y que se pueda vender a mercados que valoren un producto que claramente es un producto de altísimo nivel nutricional. Entonces, todos estos esfuerzos que estamos haciendo, ordenando el ambiente, y no nos olvidemos la susceptibilidad del ambiente cuando, por la ley de ordenamiento territorial, gran parte de nuestro territorio, el norte cordobés, no pudo ser utilizado, y eso acumuló combustible y sufrimos, vos habrás sabido, estos tremendos incendios y tenemos que salir de esta situación. Entonces, al pobre productor, que es un pequeño productor de 50, 100 vacas, exigirle todo todo ayornamiento, lo que el estándar ambiental exige, más que este producto lo estamos tratando, imagínense, todavía no tenemos ni una tipificación buena del producto que es tan valioso. La exportación iba a ordenar todo, íbamos a poder tener marcas, íbamos a poder etiquetar un producto, íbamos a poder decirle a los millennials y centennials que van a ser nuestros consumidores de qué se trata la carne, qué es este producto, qué contiene. Y nos viene a pasar esto un masazo. O sea, inentendible, pero no solamente esto, nosotros también como provincia de Córdoba, éramos la primera que tuvimos las mayores plantas etanoleras y teníamos un montón, casi más de 100 plantas que producían biodiesel. Y también no entendieron esta energía limpia. Entonces realmente es un desconcierto absoluto, una medida que inconsulta, desacertada, por donde la miremos. Córdoba es productiva y nosotros no tenemos, estamos pensando, ¿qué nos falta? Nos faltan frigoríficos exportadores, o sea, estamos pensando en generar inversiones, los canales para generar inversiones a través de grupos de productores para tener más exportación, más frío. Así que bueno. ¿Por qué decís que la exportación, suele haber un doble estándar y un doble discurso bastante confuso en la Argentina? En general, vos decís la exportación ordena todo porque te levanta la vara. Te levanta la vara en términos sanitarios, te levanta en términos ambientales. Por esto lo decís. Porque vos tenés que, para exportar, para conformar a un francés o a un alemán, tenés que
levantar la vara. ¿Y la vara se levanta también para los argentinos si se levanta esa vara para la exportación? Para todos, exactamente, porque tenemos que cumplir todos y nosotros le decimos que, digamos, el mercado externo compita con este y todos tengamos el mismo estándar, que no tengamos un producto de exportación y un producto barato para acá, no, es un producto premium para todos. Porque eso se basa en el poder adquisitivo de la gente. Entonces lo que tenemos que lograr es condiciones económicas para que todo el mundo pueda acceder a esto y que sea de calidad. Yo creo en eso, o sea que tenemos que ordenarla en todo sentido, pero no para afuera, para nosotros y para afuera. Es un proceso de ordenamiento de toda la cadena. Y que estemos exportando 29, 28% de nuestra producción. ¿Es mucho, es poco? Es poco, deberíamos exportar más, pero producir más. Acá no se trata de competir y decir, bueno, que sea el 20 o el 30. Produzcamos más, tenemos una enorme capacidad productiva desaprovechada. Podemos producir muchísimo más. Si nosotros tenemos un índice de destete del 60% histórico, o sea que tenemos 160 vacas para producir 100 terneros, o sea, podemos producir muchísimo más. Tenemos un peso medio de faena muy bajo, o sea que tenemos un horizonte de crecimiento altísimo, o sea que podemos aumentar la producción y aumentar las exportaciones. Clarísimo. ¿Y qué te dicen los productores? Vos sos funcionaria ahora, más allá de tu apasionamiento ganadero, sos funcionario. Me imagino que vos le estás diciendo a un productor, che, esforzate porque vamos con ese horizonte. ¿Cómo te mira el productor a vos, funcionaria, cuando la realidad te desautoriza? Y tenés razón, entonces le digo, a ver, a todos los que han estado con el Tacho, muchos chicos han sido alumnos míos, Berardo, todos hemos estado trabajando por lo mismo, consensuando cómo cumplir los estándares, porque son bastante complejos y el Estado es complicado en algunos sentidos, entonces estamos tratando de que el Estado por esta ley de modernización que tiene, que sea más simple, más práctico, de poder acceder a los estándares de estos ambientales que son muy, muy exigentes, tratar de ver la manera de cómo meternos todos en este sistema para certificar. Es más, hemos planteado una licencia de producción sustentable, porque también queríamos la validación de la gente. O sea, nosotros le queremos demostrar cómo los productores ganaderos producíamos sustentablemente, manteniendo el ambiente, con el concepto de un solo bienestar, una sola salud, un solo cuidado de los recursos. Bueno, y esto, ¿qué quieres que les diga? O sea, te deja sin palabras, por eso es el desconcierto. Y ellos todos me conocen, todos nos conocen al gobierno. O sea, Córdoba ha sido siempre productiva, tendió a la producción, a fomentar el trabajo, fomentar la inversión. Bueno, esto es un desconcierto total. Gracias, Catalina. A Jorge Torelli, que ahora es secretario de Agroalimentos o Agroindustria. No quiero cambiar más títulos, perdónenme, pero es el responsable en todo caso de buena parte de la política agropecuaria del gobierno de la provincia de Santa Fe. Lo conocimos mucho tiempo como parte de la industria, de la cadena, digamos. Trabajaba en frigoríficos, iba a ferias internacionales, en el IPCBA, que es el Instituto de Promoción, tratando de vender y exportar más. Y bueno, lo tenemos por suerte aquí para que nos comparta su visión sobre esta decisión y lo que él imagina que puede pasar y en todo caso, cómo la está mirando. Hola Jorge, ¿cómo va? Desmuteate, como dicen ahí. Ahí estoy. Buenas tardes a todos. En particular, sí, yo también no vengo de la política, sino que vengo de la actividad privada. Hasta el 11 de diciembre de 2019 trabajé en una empresa frigorífica. Con Mariano nos cruzábamos en todas las ferias que había, así que entiendo mucho de lo que él cuenta. Nos debe estar extrañando Sammy Taylor, pero bueno, era un sastre de Shanghái. Pero no, básicamente lo que yo quería decir es que esta decisión del gobierno nacional atravesó transversalmente a toda la región centro, y el hecho es que las 3 provincias, más algunas otras provincias que luego se agregaron, de la región centro particularmente, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, tomaron posición rápidamente, no criticando, pero diciendo que no estaban de acuerdo con la medida y que en realidad la solución era otra cosa. Quizás todos recordamos lo que pasó antes, como vos bien hablaste y como habló Mariano, cuando se produjo el cierre. Yo trabajaba en una empresa que teníamos 4 plantas dedicadas a la exportación
y cerramos 3. Con el consiguiente, el hecho de cerrar no es cerrar solamente, Mariano lo debe entender, pero hay que mirar a la cara a un trabajador que ha puesto el empeño para laburar y ganarse el pan todos los días, y decirle, mirá, no hay más trabajo, no te puedo pagar más el sueldo, te voy a tener que indemnizar y voy a disminuir la actividad de la planta o la voy a cerrar. Bueno, yo eso lo viví y la verdad que es muy, muy doloroso. Santa Fe es una provincia, como decía Berardo, que tiene una muy grande ganadería, pero también tiene una gran industria frigorífica. Tiene 30 y pico de plantas, de las cuales 10 son exportadoras, con muchísima inversión. Mariano debe haber hecho inversión en sus plantas también. La de Santa Fe, yo estuve sacando la cuenta así a mano alzada, podemos pensar que hay una inversión de $60 millones de los privados, digamos, ¿no? Estamos hablando de inversión privada, y cuando llegan a la meta le corren el arco, digamos, ¿no? Incluso hay una planta en Ricardones de un conocido filotero que la hizo desde cero, o sea, de tierra arrasada, es para 400 animales por día, para trabajar 400 animales por día, un ciclo 2, pero con toda la tecnología en lo que es ciclo 2. Él no quiere entrar en lo que es faenamiento. Capacidad de faenamiento hay. Bueno, toda esa inversión está ahora en stand-by, esperando a ver qué decisión toma el gobierno nacional. Nosotros hemos expresado esto, nuestro gobernador nos acompañó también el gobernador en funciones de Córdoba, el gobernador de Entre Ríos mandó una señal a través de su ministro de Agricultura y Ganadería, y el gobernador de Corrientes también habló al respecto, básicamente por el daño que nos generaban. En Santa Fe tenemos alrededor de 10.000 trabajadores que están trabajando directamente, y sabemos que por lo menos entre 4 y 5, pues, por cada puesto directo de trabajo en la industria frigorífica, tenemos 4 o 5 puestos indirectos. Me estoy poniendo del lado del gobierno, pensando en la debacle que puede venir. Ya ustedes habrán visto que en la provincia de Santa Fe, y Mariano lo dijo también en Córdoba, hay plantas que ya han anunciado que han detenido sus operaciones hasta los primeros días de junio. Hay plantas que también están deteniendo sus operaciones. Esto genera pérdida de fuente de trabajo. Hay una planta muy grande, muy avanzada, que se prendió fuego hace un mes atrás, una parte. ¿Qué impulso puede tener el directorio de esa empresa para poder recuperar todo lo que se perdió, digamos, ¿no? Y por otro lado, tenemos las otras dos puntas, tanto la producción primaria, que se ve muy resentida, porque se ve resentido el eslabón de los criadores, se ve resentido el eslabón de los engordadores, bueno, por supuesto todos los actores, la cadena, consignatarios, los matarifes abastecedores también se van a ver complicados, y del otro lado, la otra punta, y Mariano lo sabe muy bien, nosotros, como vos dijiste, anduvimos dando vueltas por todo el mundo. Y todo el mundo dice, no, la carne argentina es la mejor del mundo, y qué sé yo, y que esto, que lo... ¿Saben dónde nos pagan un poquito más? En Europa. En los otros países nos tienen como informales, entonces siempre tenemos que pelear 100 o 150 dólares, estamos abajo de los uruguayos y abajo de los brasileros. ¿No es así, Mariano? Eso te lo dejo a vos. Que a pesar de que los precios son muy buenos, siempre renegamos, con fletes más caros. Hoy no hay contenedores, estamos con otro problema, hubiera venido, hay paro en los puertos, tenemos un sinnúmero de problemas para sortear, y encima del cierre de las exportaciones. Se podrían haber ahorrado el despiplume, porque en realidad con el paro de los puertos y con la falta de contenedores, creo que las exportaciones se hubieran ralentizado igual, ¿no? Pero de todos modos, nosotros lo que le planteamos al gobierno nacional, en sintonía con ellos, ¿no? A través de que la búsqueda de la solución no está en el cierre de las exportaciones, porque vamos a volcar una carne del mercado interno la cual no es requerida por ese mercado interno. El mercado interno quiere animales livianos, y como decía Mariano, tenemos entre 110 y 120 kilos de consumo de proteínas animales. Esto es que estamos en el top 4, vamos a decirlo así, porque Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Argentina somos de los 4 países que superamos los 110 kilos. 3 de ellos son países desarrollados, no en vía de desarrollo como nosotros. De todas maneras, la carne viene cayendo en el consumo, pero también hay que analizar, y esto yo hablaba con el gobierno nacional, que tenemos que analizar un poco el tema de cómo se está modificando la matriz de consumo.
porque la matriz de consumo está modificándose muy fuertemente. Está cayendo el consumo entre los millennials y centennials, como decía Catalina. El consumo ya no es que no son veganos ni vegetarianos, pero son flexitarianos, no comen todos los días carne, comen alguna parte de la semana. Y todo este despiplume que se presentó ahora, que me dicen, ¿por qué aumentó? Desde el gobierno nacional nos preguntan, ¿por qué aumentan los precios? Bueno, los precios aumentan porque se produjo la tormenta perfecta. Tenemos costos de insumo de producción muy altos, tenemos una hacienda que en vez de quedar encerrada en los corrales por un tema de costos, fue a parar a los campos, se ralentizó la producción, igual está faltando la categoría de pesados, y a su vez cruzamos eso y tenemos, por otro lado, una apertura en el momento, en marzo fue una apertura de la pandemia, de los controles muy fuertes, digamos, se abren los restaurantes. ¿Qué hace? La presión a la demanda, la oferta está retraída, esto tenía un solo final, iba a aumentar el precio. Independientemente de eso también, le planteamos al gobierno nacional, desde las provincias, que ellos están haciendo un análisis equivocado, porque están midiendo todo por la provincia de Buenos Aires y específicamente por el área metropolitana del Gran Buenos Aires, que es allí donde tenemos algunas situaciones que generan que el mercado de Liniers, como marcan los precios de referencia, hay gente que tiene que mantener sí o sí sus gancheras llenas, en el conurbano profundo estoy hablando, ¿no? Sus gancheras llenas, salen, van al mercado de Liniers y pagan lo que sea para llevarse la carne. Después ven cómo lo acomodan. Me preguntan del gobierno nacional si yo pienso que con el cierre de exportaciones la carne va a bajar en el mostrador. No va a bajar. Porque los carniceros, justo fue el día que me preguntaron, cuando le dije, mañana, acordate que sale Williams, tu amigo William, Matías, a hablar de que la carne está cara y que hay que aumentar el precio en los mostradores. Porque los carniceros, ¿qué hacen? A pesar de que por ahí algunas veces el precio de la carne se estabiliza, se ameseta y luego se licúa con la inflación, el carnicero no baja el precio más, no lo baja, porque ya hizo lo que llamamos en la jerga el colchón, especialmente en el Gran Buenos Aires. Ese colchón le sirve para aguantar los impuestos, para aguantar la mano de obra que le aumenta, la energía eléctrica y todo, y los costos de alquiler, pero lo está soportando entonces con lo que tiene que ganar y pretende vivir un carnicero vendiendo una media red por día, pretende vivir a la alta escuela. Yo siempre digo, ahí tenemos que pensar un poco cómo le explicamos al gobierno nacional. De todas maneras me han dicho que el INDEC está culminando un estudio en el cual ya claramente la incidencia de la carne bovina, por supuesto que es un estudio serio, no hay que soncear con el INDEC, porque si no, acuérdense que el INDEC está enganchado a todos los parámetros de medición de la deuda externa, en muchos casos de los bonos de la deuda y todas estas cosas. Entonces, tiene que ser un trabajo firme, consistente, y bueno, según me dicen, ya está marcando que no solamente porque estaba contemplado, por ejemplo, el pollo entero, no se contemplaba el trozado de pollo, y hoy es muy común que uno va a la carnicería y compra pechuga, compra patamuro, qué sé yo. Y lo mismo ocurre con el caso del cerdo, que aparecía el pechito y nada más. Y hoy se venden muchísimos cortes más, y el crecimiento del consumo de carne de cerdo viene de la mano del valor, digamos. Y encima, estos dos productos, carne aviar y carne porcina, tienen una recuperación mucho más rápida ante cualquier movimiento. En la ganadería, si desincentivás a los productores, la cuestión dura 2 o 3 años, porque el tipo liquidó la vaca, igual que en el tambo, y para reponerla tiene que esperar 2 o 3 años para hacerlo. Entonces eso es una complicación que genera eso. Y ahí tenemos como importante la incidencia de las otras dos cadenas, que son mucho más sensibles al precio del maíz. El precio del maíz es mucho más directo, pero también, como tienen mucha mejor dinámica que la ganadería bovina para recuperar los volúmenes que se pierden. Tanto sea la ganadería porcina como la ganadería aviar. De hecho, la avicultura se desarrolló, llegó hasta donde llegó, y la ganadería porcina viene desarrollándose. Esto, al ponerle un techo en el precio de la carne bovina, que ya sabemos que
en definitiva termina poniéndole un techo a todas las otras carnes, los va a llevar a muchos productores a repensar las inversiones que tienen que hacer en sus establecimientos. Y sabemos que en el caso de los porcinos la inversión es también gruesa, digamos, muy fuerte. La productividad es rápida, pero la inversión es muy fuerte. Sí, digo, como que condiciona revisar incluso otros sectores productivos de carne. Claro, yo lo que quiero decir es eso, digamos. Y justo en el momento de altos precios y altos costos para esos otros sectores, con lo cual capaz que fue un mal momento para intervenir incluso en el mercado de la carne. Es lo que nosotros intentamos decir y nuestros gobernadores lo dijeron, de que el camino era por la búsqueda de la mayor productividad de carnes, pero también es importante decir que no estamos consumiendo menos proteína. Estamos, como decía Mariano, estamos consumiendo la misma cantidad de proteínas que antes. Sí con una matriz diferente, pero bueno, son cuestiones que realmente impactan mucho. Te quería preguntar una cosa, Jorge, perdón que te interrumpa, te pido una respuesta breve para hacer una última ronda de preguntas. Vos estuviste en China, como dijiste al principio, en las ferias, todo, hablaste con los chinos, no sé si manejás bien el idioma, pero seguramente te hiciste entender y le dijiste al chino, créame, yo soy argentino, vengo con la mejor carne del mundo. ¿Qué te imaginás que piensa el chino ahora cuando se entera de buena primera que no le vas a cumplir? Y está ensayando en mandarín, Mariano debe saber mejor que nosotros, porque encima hay una cosa que tenemos que entender, está ensayando en mandarín todos los improperios. Insultos. ¿Cómo se dice boludo en mandarín? Está ensayando. Pero para colmo, hay una cosa que Mariano la tiene clara, es Israel y China son dos países que tienen una cosa en común. El tema del alimento es una cuestión de seguridad nacional. Es diferente a Europa, es diferente a Estados Unidos, por más que podamos entrar a Estados Unidos, por más que podamos entrar a Europa con las cuotas. En el caso de China y de Israel, recordemos que los israelíes están en estado de beligerancia continua, tienen contado los stocks de cámara en la Argentina, tienen contado los de stock en viaje y tienen contado los de stock en Israel. Por lo tanto, es seguridad nacional, con el alimento no se jode. En China pasa lo mismo, porque una hambruna, 1.400 millones de habitantes, se terminan comiendo entre ellos, se comen a los vietnamitas, se come para arriba a los mongoles y a los coreanos también. No sé. Los murciélagos, y así terminamos en el COVID. Bueno, pero es importante decirlo que es una cuestión de seguridad nacional y esto puede originar severas decisiones. Fíjate que porque Australia lanzó una especie de declaración respecto a que sospechaba del brote de coronavirus que había sido originado en China, le dejaron de comprar la cebada, empezaron a recortarle las compras a los chinos y se volcaron a otros países como nosotros, por ejemplo, que hoy somos los segundos abastecedores, junto con los brasileros, somos los segundos abastecedores a China. Los precios volaron, Mariano lo debe haber escuchado, pero volaron $2.000 para arriba, lo cual ya nos pasó el año pasado, cuando también volaron y después no había plata para pagarlo, tuvimos que renegociar todos los valores, ¿no? Pero esto es importante. Es un tema de seguridad nacional para estos dos países. No los podemos dejar, porque si los dejamos, quizás nos comamos alguna denuncia en la OMC, y remontar, te puedo asegurar que remontar ante un comprador que te pregunta seriamente, ¿usted me va a vender esta cantidad? Sí, Mariano le dice, sí, yo te la vendo a este precio, cerramos. Segunda pregunta, ¿me la va a entregar como yo quiero? ¿Me la va a vender? Sí, vos quédate tranquilo que no pasa nada. Y te lo preguntan 3 veces, 4, qué sé yo, y desconfían. O sea, es un daño terrible el que se genera cuando vos discontinúas las exportaciones para países que tienen una ajustada logística porque lo consideran un producto de seguridad, está dentro de lo que ellos llaman seguridad nacional. Muchas gracias, Jorge. Decía, desconfían, Jorge, y mi abuela diría, y tienen razón, porque les hemos dado algunas malas señales. Les quiero preguntar a todos, en todo caso, vamos cambiando el micrófono, respuestas breves. Hay versiones de que esto se arregla, digo, que en todo caso será esta semana. ¿Hubo daño ya concreto que se pueda medir o ustedes determinar de algún modo? Digo, Mariano Grimaldi hablaba de suspensiones o de haber cerrado un turno, pero
Me gustaría saber eso, si ya sienten el impacto, lo sienten en un valor concreto o en algo intrínseco como puede ser la confiabilidad, como hablábamos recién. Catalina, a ver, Jorge. Sí, digo, bueno, para mí no es un valor menor la confianza, che, perdés la confianza, perdés todo. O sea, podemos hablar de cantidad de puestos de trabajo, desinversión, todo lo que dijimos tienen razón, pierde uno, pero la confianza rota, ¿cómo la recuperás? Y como decía, ¿quién te va a comprar? ¿Le vamos a entregar qué? Son muy malas señales en un mal momento, porque me parece que lo que no queremos hablar es de cuál es el problema. Y el problema no es que la carne esté cara. Está caro todo. O sea, acá tenemos un problema de hiperinflación que si no lo vemos y no hablamos de eso, me parece que nos estamos engañando. O sea, la carne no es cara. Lo que son baratos son los salarios. O sea, no tenemos poder adquisitivo. El problema acá es otro, el problema macroeconómico que tenemos que resolver. Si no, vamos a empezar a tapar el sol con la mano. Ahora le toca la carne, después le va a tocar el maíz, después le va a tocar el trigo. Jorge, ¿querías agregar algo? Te pido brevedad, por favor. No, muy rápido. Como dice Catalina, yo lo que quería decir es que realmente los bolsillos son flacos. Entonces, lo dijo mi gobernador en una entrevista en Canal 3. Nosotros en nuestra provincia tenemos esto de Billetera Santa Fe, que es una inyección de dinero para movilizar el consumo. Tenemos 450.000, casi 500.000 usuarios y 9.000 comercios, 8.000 o 9.000 comercios adheridos, ya, de los cuales muchos son carnicerías, que genera una pérdida. O sea, nosotros lo que intentamos es reactivar el consumo porque los bolsillos están flacos. Esa es la lectura que tenemos en Santa Fe. La Catalina lo dijo también, o sea que la provincia de Córdoba lo tiene, y las otras provincias también. Y daño sí ya hay, porque la gente que se queda en la calle no puede salir a gastar, porque directamente, encima que hay pandemia, no hay trabajo en ningún lado, la construcción está semiparada, no hay trabajo gastronómico, no hay posibilidades, digamos. Pero bueno, creo mientras no sea el gobernador el que llame para retarte, está todo bien. No, yo creo que la solución va a llegar rápido, eso espero que sí. Mariano puede ser un poco más específico al respecto porque él está en el corazón de las negociaciones. Le quería preguntar, ahora le preguntamos a Mariano, pero quería preguntarle a los productores. Viste que siempre que se discute se empiezan a decir un montón de cosas basadas en prejuicios, desconocimiento. Creo que de las cifras que pusieron ustedes, quedó claro que hay muchos ganaderos que pierden en esta situación y que no son grandes oligarcas. Se repitió varias veces la palabra oligarquía o terrateniente. Ahora, hay otro prejuicio urbano que es que los productores se están llenando de plata. ¿Alguien me lo quiere contestar? Bueno. No, yo Dale, David. Yo lo que sí te puedo decir es que la ganadería es un negocio a largo plazo. Hacer un ternero, llevarlo a novillo, requiere mucho tiempo y muchísima inversión, y muchísima plata, y muchísimo trabajo. No hay sábado, no hay domingo, ni hablar de un tambo, ni hablar de una producción de cerdo. Hay realmente un arraigo hacia la producción más que importante, va más allá de la plata. O sea, una vaca, el criador no se llena de plata, nada, y el filotero, entre el precio del maíz, el precio de los salarios, el precio del gasoil, la ganancia es muy poca. Sí está visto en los informes de FADA que el 50% se lo lleva el Estado. Y ahí es donde tiene que trabajar la cadena y ahí es donde tiene que meter presión los políticos nuestros para que realmente trabajen sobre ese 50% inflacionario. Acá también tenemos que ver algo importante. Nadie hace una actividad para no ganar plata. Nosotros también tenemos que subsistir, tenemos que tener a nuestras familias, nuestros hijos se tienen que educar y nuestras familias tienen que crecer y nuestra empresa también tiene que crecer como crecen nuestras familias, porque si no, en la manta corta seguimos trabajando, pero cuando las familias se dividen,
la empresa desaparece. Todas las empresas agropecuarias crecen más despacio que la familia. Entonces ese es un síntoma y es una visión que, vuelvo a repetir, nuestros gobernantes la tienen que ver. Alejandro, ¿querías decir algo? Sí, mira, un productor de 200, de 100, 200 vacas apenas es una economía de subsistencia. No es una persona que está ganando dinero porque, como bien dijo David, con todos los costos que tiene la actividad, el largoplacismo y lo poco que se produce apenas puede subsistir. Y hay una cuestión de arraigo y de amor hacia la actividad que tenemos los ganaderos que, bueno, que hace que sigamos haciéndolo y bueno, eso creo que es muy importante y hay que defenderlo. En cuanto a lo que es los feedlot, si vos ves los números de la Cámara Argentina de Feedlot, hace 2 años que la venimos pasando mal, no todos los feedloteros, hemos tenido algún momento que hemos tenido alguna rentabilidad, pero vos te fijas en el día de hoy y los feedlots están en el 50% justamente porque la actividad no es rentable. Apenas sostener el negocio y seguir con una estructura que es pesada, que requiere de trabajo de mucha gente, mucho movimiento, y que la rentabilidad es muy baja. Y bueno, con estos reveses, evidentemente, van a ir cada vez siendo menos, y ni hablar de que alguien se aventure a hacer una inversión de esa magnitud, que genera trabajo, inversión, movimiento económico, bueno. Son malísimas señales, generan desconfianza y la desconfianza genera desinversión. Lo que vamos a tener en el futuro es menos. Alejandro, yo le sumaría, déjame sumar una cosa más. La ganadería es por ciclos. La vaca de refugo sale ahora para el productor del sur, para el del norte de Córdoba, para el de Santa Fe y para el de Buenos Aires. Abarrotamos de vaca entre mayo y agosto. Y después el feedlot, hoy están vacíos los feedlots, por eso no hay novillos y por eso los faltantes de carne. El feedlot empieza a salir en agosto y volvemos a abarrotar de carne agosto y septiembre. También es un debate que se debe al sector de poder ver cómo salimos de este ciclo, ¿no? Berardo. Agrego algo muy breve. Sí, por favor. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Creo que es muy claro. Yo creo que la conformación de las dos provincias está claro que está conformada en su gran mayoría por pequeños, medianos productores. Como decían ahí, un productor pequeño de 100, 200 animales muchas veces te diría que vive igual que un salario de comercio, más allá del capital que tenga, y obviamente estos vaivenes que se van generando ante esta política, obviamente ante estos productores chicos no tienen el respaldo, no tienen la espalda de lo que pueden llegar a tener todos aquellos grandes productores, y bueno, y es donde empiezan a desaparecer. Los números que mostrábamos en referencia a los productores que fueron desapareciendo no fueron los grandes, sino que los chicos. Así que bueno, obviamente esto genera un desequilibrio que obviamente es irreversible. Y a pesar de eso tenemos el compromiso, las necesidades que una medida tomada de la forma que se tomó, obviamente, por más que hoy se reabran los mercados, bueno, afecta gravemente a un corto plazo a muchos productores que están con esta incertidumbre. Gracias, Berardo. Yo soy periodista, digo, a veces nosotros usamos la figura de esas fuentes confiables, dijeron que el gobierno estudia analizar el mercado de Liniers o intervenirlo para que unos compren y otros no, y la verdad que les confieso, esas fuentes salen de la Casa Rosada. Hay una amenaza allí de seguir incluso interviniendo más y poder intervenir en un mercado como Liniers que ofrece precio de referencia. Le quiero preguntar a Pedro para despedirlo,
sería horrible, ¿no? Que eliminen precios de referencia. Digo, ¿para qué sirve Liniers? Mira, nosotros somos unos tomadores de precio del mercado de Liniers en sus mejores apogeos. Hoy nosotros tenemos remate todos los lunes. Siempre antes de empezar un remate teníamos una referencia que era el mercado de Liniers. Por O sea, situaciones de te sirve un más poco para externas. saber cómo viene la mano, digamos. A cualquier productor le sirve como guía, como un faro. Exactamente, exactamente. Un valor de referencia. Hoy los lunes no está el mercado de Liniers, entonces por ahí la referencia la tomábamos el viernes de la semana anterior. Pero es un mercado, digamos, el que está dentro del comercio y es comerciante como nosotros, en el caso nuestro que somos consignatarios, siempre existe un valor de referencia, si no, digamos, no tendríamos en base a qué tomar un valor, si no es un mercado puro y transparente como es el mercado de Liniers, donde es un referente, donde hay 20 o 30 consignatarias, donde hay 500 productores o 1000 productores que mandan hacienda en el mercado, y está toda la parte de compradores, abastecedores, matarifes, frigoríficos, carniceros, que van fijando una posición de precio y uno por ahí toma esa referencia para las zonas menos pobladas, como lo es la provincia de Buenos Aires, como somos nosotros acá en el centro de Córdoba. Intervenir en un mercado, empiezan a jugar montones de situaciones que son totalmente desfavorables para el sector y para hacer lo más transparente posible, como te decía recién. Muchas gracias, Pedro. A Bueno, ustedes, a vos. dijeron que Mariano Grimaldi tenía la posta, a ver si hay arreglo o no hay arreglo. Lo que sabemos es que hay negociaciones, y le vamos a preguntar si tiene alguna novedad de último minuto, por supuesto. Pero, digamos, también le vamos a preguntar qué puede pasar si no hay solución, si esto se estira mucho. Bueno, mira, te digo la verdad, todavía no hay arreglo. No hay arreglo. O sea, yo pensé que entre hoy a la tarde y esta noche íbamos a tener por ahí arreglado el tema y me comuniqué hace un rato, me salió un ratito y me conecté por el chat y todavía no hay arreglo. Apelo al raciocinio de quienes nos dirigen. La propuesta que hemos presentado es muy buena, es superadora de la que existía, es lo que puede aportar la industria, me parece que es lo que podemos aportar desde la producción, conjuntamente con la industria. Apelo a la buena voluntad y al criterio de lo que estamos negociando esto. Así que, y obviamente que esto si no se arregla va a tener consecuencias. Yo ya hoy tuve pedidos de los supermercados de que obviamente una semana stock en cámara vos lo podés ir manejando, pero ya más de una semana de lo que es carne fresca, ya no, ya se han agotado las reservas, así que esto tiene que arrancar, la carne de primera necesidad, así que bueno, esperemos que esto llegue a buen puerto. Yo les quiero agradecer a todos. No sé si a alguien le quedó algo muy importante para decir, si no voy a cerrar. No, Matías, que el problema no es con el frigorífico. Digamos, tenemos que dialogar todos en esta mesa. No sé cómo lo ven, o sea, es un problema que vos nos hiciste repasar a todos hasta dónde afectaba el cierre de exportaciones, hasta del pequeño productor, a todo lo que afectaba, y cómo puede ser que no estemos en la mesa de discusión. Es un poco el pedido. Es uno de los problemas, me parece. Claro, aquí. yo te entiendo, pero que no pueden arreglar con logro, no pueden arreglar con ellos. O sea, tenemos que estar todo porque bien expusimos hasta dónde son las consecuencias mediano y largo plazo de una política de esta manera. Entonces tenemos que sentar todos, me parece. Sí, yo coincido. Tenemos una dificultad, evidentemente, con eso, porque yo no soy parte de la cadena, yo no tengo vacas, no tengo campo, no tengo nada, soy apenas periodista agropecuario hace mucho tiempo, y también me veo afectado por esto de algún modo. Y ustedes me dirán, ¿por qué te ves afectado vos, Matías, que no tenés ningún interés en juego? Y yo lo digo siempre, porque yo quiero contar historias distintas a las que este país me hace contar recurrentemente. Estoy cansado de tener que meterme en estos conflictos y observar lo que decía Catalina, que no hay acuerdos
intracadena o que hay negociaciones o que hay decisiones que son autoritarias en algún sentido porque descolocan a un montón de actores. Y que en todo caso un gobierno está en su derecho a tomar, pero no de esos modos, quizás con previsiones, con tiempo, discutiendo los temas a fondo en el Congreso. Pero esa es la agenda que yo como periodista agropecuario tengo en la mitad de mi vida profesional o más. La verdad que la mitad de mis crónicas o mucho más, no hice las cuentas como hicieron todos ustedes diciendo la cantidad de productores que cayeron, la cantidad de vacas que perdimos, pero sí les haría seguro que tengo un 70% de contar conflictos y solo un 30% de contar historias productivas, buenas, lindas. Y entonces también creo que padezco el cierre de las exportaciones a mi modo. Y es ese, digo, he perdido mucho tiempo junto con ustedes, junto con la cadena productiva, para contar, para hacer lo que quiero hacer, que es contar historias lindas. Me imagino que ustedes quieren también que sus historias sean dignas de contar, que a nadie le interesa contar demasiado conflicto, sino que contar, mirá, puse una nueva tranquera, mirá, estoy haciendo pastoreo racional, mirá, estoy invirtiendo en una nueva cámara de frío, mirá, estoy implementando un programa de buenas prácticas agropecuarias, mirá, qué sé yo. Estamos haciendo lo posible todo para producir más, para que haya más y para que la gente pueda tener acceso a este alimento. Nada, les quiero agradecer a todos y nada, simplemente decirles esto, que yo también siento que perdemos un poco todos sin abordar una discusión a fondo como la que creo que hemos estado tratando de hacer en este panel. Muchísimas gracias a todos y a la gente que estuvo viéndonos del otro lado. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a todos por participar. No sé, Mati, si vamos a responder preguntas o... me dijiste que no había demasiadas preguntas. No, ¿sabes lo que preguntas? ¿Sabes lo que preguntas? No, y además me dijeron 19:30 tenía que entregar, yo estoy haciéndolo muy respetuoso. ¿Pero por qué? Ah, bien, perfecto. Bueno, lástima, porque las preguntas lindas. Yo que las vi y yo contesté. Pero está bueno, ¿saben lo que nos dicen? ¿Por qué no vamos a la tele grande y tenemos, qué sé yo, un summit que nos representa? ¿Por qué no vamos a hablar nosotros, que de otro lugar, de otra forma? Para que la gente común también nos entienda y como sector presentarnos, esto es uno de los que nos debemos como sector, ir nosotros a hablar a la gente común que no tiene idea y que cree que se están llenando de plata los productores cuando no es una realidad. Ojalá se estuvieran llenando de plata. ¿No? Sí, creo que sí, creo que, digo, siento claramente que está muy mal representado el sector en los medios, pero bueno, eso también es una construcción que tiene que hacer el propio sector y nunca se ponen de acuerdo en hacerlo. Yo lo lamento, me habían dicho 19:30, por eso corté, tratando de respetar los tiempos y no podía. Les agradezco a todos. Gracias, Matías. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Saludos a todos. Chao. Gracias. Gracias. Que anden muy bien.